Hey, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. Ahora me adelanté un poco a nuestra cita, pero veo que hay mucha gente siguiendo este libro y que ahora en estos tiempos de cuarentena está muy bien entretenerse y relajarse en el día. Así que voy a subir con un poco más de frecuencia capítulos de Grandes Esperanzas. Sin nada más que agregar, pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 35. Aquella era la primera vez que se abría una tumba en el camino de mi vida, y fue extraordinario el efecto que ello me produjo. Día y noche me asaltaba el recuerdo de mi hermana, sentada en su sillón junto al fuego de la cocina, y el pensar que subsistiese esta última sin mi hermana me resultaba de difícil comprensión. Así como en los últimos tiempos apenas o nunca pensé en ella. A la sazón tenía la extraña idea de que iba a verla por la calle, viniendo hacia mí o de pronto llamaría a la puerta. También en mi vivienda, con la cual jamás estuvo mi hermana asociada, parecía reinar la impresión de la muerte y la sugestión perpetua del sonido de su voz, o de alguna peculiaridad de su rostro o de su figura, como si aún viviese y me hubiera visitado allí con frecuencia. Cualesquiera que hubieran podido ser mis esperanzas y mi fortuna, es dudoso que yo recordase a mi hermana con mucha ternura. Pero supongo que siempre puede existir cierto pesar, aunque el cariño no sea grande. Bajo su influencia, y quizás ocupando el lugar de un sentimiento más tierno, sentí violenta indignación contra el criminal por cuya causa sufrió tanto aquella pobre mujer, y sin duda alguna, de haber tenido pruebas suficientes, hubiera perseguido vengativamente hasta el último extremo a Orlick o a cualquier otro. Después de escribir a Joe para ofrecerle mis consuelos y asegurándole que no dejaría de asistir al entierro, pasé aquellos días intermedios en el curioso estado mental que ya he descrito. Salí temprano por la mañana y me detuve en el Jabalí Azul con tiempo más que suficiente para dirigirme a la fragua. Otra vez corría el verano, y el tiempo era muy agradable mientras fui paseando hacia la fragua. Entonces recordé, con la mayor precisión, la época en que no era más que un niño indefenso, y mi hermana no me mimaba ciertamente, pero lo recordaré con mayor suavidad, que incluso hizo más llevadero el mismo recuerdo de Tickler. Entonces el aroma de las habas y del trébol insinuaba en mi corazón que llegaría el día en que sería agradable para mi memoria que otros, al pasear a la luz del sol, se sintieran algo emocionados al pensar en mí. Por fin llegué ante la casa y vi que Trapp & Co. había procedido a preparar el entierro, posesionándose de la casa. Dos personas absurdas y de triste aspecto, cada una de ellas luciendo una muletilla envuelta en un vendaje negro, como si tal instrumento pudiera resultar consolador para alguien. Estaban situadas ante la puerta principal de la casa. En una de ellas reconocí un postillón despedido del Jabalí Azul por haber metido en un aserradero a una pareja de recién casados que hacían su viaje de novios, a consecuencia de una fenomenal borrachera que sufría y que le obligó a agarrarse con ambos brazos al cuello de su caballo para no caerse. Todos los muchachos del pueblo, y muchas mujeres también, admiraban a aquellos enlutados guardianes, contemplando las cerradas ventanas de la casa y de la fragua. Cuando yo llegué, uno de los dos guardianes, el postillón, llamó a la puerta como dando a entender que yo estaba tan agobiado por la pena
que ni siquiera me quedaba fuerza para hacerlo con mis propias manos. El otro enlutado guardián, un carpintero que en una ocasión se comió 2 gansos por una apuesta, abrió la puerta y me introdujo en la sala de ceremonia. Allí, el señor Trapp había tomado para sí la mejor mesa, provisto de los necesarios permisos, y corría a su cargo una especie de bazar de luto, ayudándose de regular cantidad de alfileres negros. En el momento de mi llegada, acababa de poner una gasa en el sombrero de alguien, con los extremos de aquella anudados y muy largos, y me tendió la mano pidiéndome mi sombrero. Pero yo, equivocándome acerca de su intento, le estreché la mano que me tendía con el mayor afecto. El pobre y querido Joe, envuelto en una capita negra atada en el cuello por una gran corbata del mismo color, estaba sentado lejos de todos en el extremo superior de la habitación, lugar en donde, como presidente del duelo, le había colocado el señor Trapp. Yo le saludé inclinando la cabeza y le dije: «¿Cómo estás, querido Joe?» «Pip, querido amigo», me contestó. «Usted la conoció cuando todavía era una espléndida mujer». Luego me estrechó la mano y guardó silencio. Biddy, modestamente vestida con su traje negro, iba de un lado a otro y se mostraba muy servicial y útil. En cuanto le hube dicho algunas palabras, pues la ocasión no permitía una conversación más larga, fui a sentarme cerca de Joe, preguntándome en qué parte de la casa estaría mi hermana. En la sala se percibía el débil olor de pasteles, y miré alrededor de mí en busca de la mesa que contenía el refresco. Apenas era visible hasta que uno se había acostumbrado a aquella penumbra. Vi en ella un pastel de manzanas, ya cortado en porciones, y también naranjas, sándwich, bizcochos y 2 jarros que conocía muy bien como objetos de adorno, pero que jamás vi usar en toda mi vida. Uno de ellos estaba lleno de oporto y el otro de jerez. Junto a la mesa distinguía al servil Pumblechook, envuelto en una capa negra y con el lazo de gasa en el sombrero, cuyos extremos eran larguísimos. Alternativamente se atracaba de lo lindo y hacía obsequiosos movimientos con objeto de despertar mi atención. En cuanto lo hubo logrado, vino hacia mí, oliendo a jerez y a pastel, y con voz contenida dijo: «¿Me será permitido, querido señor?» Y en efecto, me estrechó las manos. Entonces distinguí al señor y a la señora Hubble, esta última muy apenada y silenciosa en un rincón. Todos íbamos a acompañar el cadáver, y por lo tanto, antes Trapp debía convertirnos separadamente a cada uno de nosotros en ridículos fardos de negras telas. «Le aseguro, Pip», murmuró Joe cuando ya estábamos formados, según decía el señor Trapp, de 2 en 2 en el salón, lo cual parecía una horrible preparación para una triste danza. «Le aseguro, caballero, que habría preferido llevarla yo mismo a la iglesia, acompañado de 3 o 4 amigos que me habrían prestado con gusto sus corazones y sus brazos. Pero se ha tenido en cuenta lo que dirían los vecinos al verlo, temiendo que se figuraran que eso era una falta de respeto». «Saquen los pañuelos ahora», gritó el señor Trapp en aquel momento con la mayor seriedad y como si dirigiese el ejercicio de algunos reclutas. «Fuera pañuelos. ¿Estamos?» Por consiguiente, todos nos llevamos los pañuelos a la cara
como si nos sangrasen las narices, y salimos de dos en dos. Delante íbamos Joe y yo. Nos seguían Biddy y Pumblechook, y finalmente iban el señor y la señora Hubble. Los restos de mi pobre hermana fueron sacados por la puerta de la cocina, y como era esencial en la ceremonia del entierro que los 6 individuos que transportaban el cadáver anduvieran envueltos en una especie de gualdrapas de terciopelo negro, con un borde blanco, el conjunto parecía un monstruo ciego, provisto de 12 piernas humanas, cuyos pies intentaban dirigirse cada uno por su lado bajo la guía de los 2 guardias, o sea del postillón y de su camarada. Sin embargo, la vecindad manifestaba su entera aprobación con respecto a aquella ceremonia, y nos admiraron mucho mientras atravesábamos el pueblo. Los aldeanos más jóvenes y vigorosos hacían varias tentativas para dividir el cortejo, y hasta se ponían al acecho para interceptar nuestro camino en los lugares convenientes. En aquellos momentos los más exaltados entre ellos gritaban con la mayor excitación en cuanto aparecíamos por la esquina inmediata. ¡Ya están aquí! ¡Ya vienen! Cosa que a nosotros no nos alegraba ni mucho menos. En aquella procesión me molestó mucho el abyecto Pumblechook, quien, aprovechándose de la circunstancia de marchar detrás de mí, insistió durante todo el camino, como prueba de sus delicadas atenciones, en arreglar las gasas que colgaban de mi sombrero y en quitarme las arrugas de la capa. También mis pensamientos se distrajeron mucho al observar el extraordinario orgullo del señor y la señora Hubble, que se vanagloriaban enormemente por el hecho de ser miembros de tan distinguida procesión. Apareció ante nosotros la dilatada extensión de los marjales, y casi enseguida las velas de las embarcaciones que navegaban por el río. Entramos en el cementerio, situándonos junto a las tumbas de mis desconocidos padres, Felipe Pirrip, último de su parroquia, y también Georgiana, esposa del anterior. Allí mi hermana fue depositada en paz, en la tierra, mientras las alondras cantaban sobre la tumba y el ligero viento la adornaba con hermosas sombras de nubes y de árboles. Acerca de la conducta del charlatán de Pumblechook, mientras esto sucedía, no debo decir más sino que, por entero, se dedicó a mí, y que incluso cuando se leyeron aquellas nobles frases que recuerdan a la humanidad, que no trajo consigo nada al mundo, ni tampoco nadie puede llevarse nada de éste, y le advierten además que la vida transcurre rápida como una sombra y nunca continúa por mucho tiempo en esta morada terrena, yo le oí hacer en voz baja una reserva con respecto a un joven caballero que inesperadamente llegó a poseer una gran fortuna. Al regreso, tuvo la desvergüenza de expresarme su deseo de que mi hermana se hubiese enterado del gran honor que yo le hacía, añadiendo que tal vez lo habría considerado bien logrado aún a costa de su muerte. Después de eso acabó de beberse todo nuestro jerez, mientras el señor Hubble se bebía el oporto, y los dos hablaron, lo cual, según he observado, es costumbre en estos casos, como si fuesen de otra raza completamente distinta de la difunta y notoriamente inmortales. Por fin, Pumblechook se marchó con el señor y la señora Hubble para pasar la velada hablando del entierro, sin duda alguna, y para decir en los 3 alegres barqueros que él era el iniciador de mi fortuna y el primer bienhechor que tuve en el mundo. En cuanto se hubieron marchado, y así que Trapp y sus hombres, aunque no su aprendiz, porque lo busqué con la mirada, hubieron metido sus disfraces en unos sacos que a prevención llevaban, alejándose a su vez,
la casa volvió a adquirir su acostumbrado aspecto. Poco después, Biddy, Joe y yo tomamos algunos fiambres, pero lo hicimos en la sala de respeto y no en la antigua cocina. Joe estaba tan absorto en sus movimientos con el cuchillo, el tenedor, el salero y otros chismes semejantes, que aquello resultó molesto para todos. Pero después de cenar, en cuanto le hice tomar su pipa, y en su compañía dimos una vuelta por la fragua, sentándonos luego en el gran bloque de piedra que había en la parte exterior, la cosa marchó mucho mejor. Observé que después del entierro, Joe se cambió de traje, como si quisiera hacer una componenda entre su traje de las fiestas y el de faena, y en cuanto se hubo puesto este último, el pobre resultó más natural y volvió a adquirir su verdadera personalidad. Le complació mucho mi pregunta de si podría dormir en mi cuartito, cosa que a mí me pareció muy agradable, pues comprendí que había hecho una gran cosa tan solo con dirigirle aquella petición. En cuanto se espesaron las sombras de la tarde, aproveché una oportunidad para salir al jardín con Biddy a fin de charlar un rato. Biddy, dije, creo que habrías podido escribirme acerca de estos tristes acontecimientos. ¿Lo cree usted así, señor Pip?, replicó Biddy. En realidad, le habría escrito si se me hubiera ocurrido. Creo que no te figurarás que quiero mostrarme impertinente si te digo que deberías haberte acordado. ¿De veras, señor Pip? Su aspecto era tan apacible y estaba tan lleno de compostura y bondad, y parecía tan linda que no me gustó la idea de hacerla llorar otra vez. Después de mirar un momento sus ojos inclinados al suelo, mientras andaba a mi lado, abandoné tal idea. Supongo, querida Biddy, que te será difícil continuar aquí ahora. Oh, no me es posible, señor Pip, dijo Biddy con cierto pesar, pero con apacible convicción. He hablado de eso con la señora Hubble y mañana me voy a su casa. Espero que las dos podremos cuidar un poco al señor Gargery hasta que se haya consolado. ¿Y cómo vas a vivir, Biddy? Si necesitas algo, di... ¿Que cómo voy a vivir?, repitió Biddy con momentáneo rubor. Voy a decírselo, señor Pip. Voy a ver si me dan la plaza de maestra en la nueva escuela que están acabando de construir. Puedo tener la recomendación de todos los vecinos y espero mostrarme trabajadora y paciente, enseñándome a mí misma mientras enseño a los demás. Ya sabe usted, señor Pip, prosiguió Biddy, sonriendo mientras levantaba los ojos para mirarme el rostro. Ya sabe usted que las nuevas escuelas no son como las antiguas. Aprendí bastante de usted a partir de entonces, y luego he tenido tiempo para mejorar mi instrucción. Estoy seguro, Biddy, de que siempre mejorarás, cualesquiera que sean las circunstancias. Exceptuando en mí el lado malo de la naturaleza humana, murmuró. Tales palabras no eran tanto un reproche como un irresistible pensamiento en voz alta. Pero yo resolví no hacer caso, y por eso anduve un poco más con Biddy, mirando silenciosamente sus ojos inclinados al suelo. Aún no conozco los detalles de la muerte de mi hermana, Biddy. Poco hay que decir acerca de esto. Pobrecilla, a pesar de que últimamente había mejorado bastante. En vez de empeorar,
Acababa de pasar 4 días bastante malos, cuando una tarde pareció ponerse mejor, precisamente a la hora del té, y con la mayor claridad dijo: Joe, como hacía ya mucho tiempo que no había pronunciado una sola palabra, corrí a la fragua en busca del señor Gargery. La pobre me indicó por señas su deseo de que su esposo se sentase cerca de ella, y también que le pusiera los brazos rodeando el cuello de él. Me apresuré a hacerlo, y apoyó la cabeza en el hombro del señor Gargery, al parecer contenta y satisfecha. De nuevo dijo Joe, y una vez perdón, y luego Pip, y ya no volvió a levantar la cabeza. Una hora más tarde la tendimos en la cama, después de convencernos de que estaba muerta. Biddy lloró, y el jardín envuelto en sombras, la callejuela y las estrellas que salían entonces se presentaban borrosos a mis ojos. ¿Y nunca se supo nada, Biddy? Nada. ¿Sabes lo que ha sido de Orlick? Por el color de su ropa me inclino a creer que trabaja en las canteras. Supongo que, en tal caso, lo habrás visto. ¿Por qué miras ahora ese árbol oscuro de la callejuela? Lo vi ahí, la misma noche que ella murió. ¿Fue esa la última vez, Biddy? No, le he visto ahí desde que entramos en el jardín. Es inútil, añadió Biddy, poniéndome la mano sobre el brazo al advertir que yo echaba a correr. Ya sabe usted que no le engañaría. Hace un minuto que estaba aquí, pero se ha marchado ya. Renació mi indignación al observar que aún la perseguía aquel tunante, hacia el cual experimentaba la misma antipatía de siempre. Se lo dije así, añadiendo que me esforzaría cuanto pudiese, empleando todo el trabajo y todo el dinero que fuese menester para obligarle a alejarse de la región. Gradualmente ella me condujo a hablar con mayor calma, y luego me dijo cuánto me quería Joe, y que éste jamás se quejaba de nada. No dijo de mí, no tenía necesidad de tal cosa, y yo lo comprendía, sino que siempre cumplía con su deber, en la vida que llevaba, con fuerte mano, apacible lengua y cariñoso corazón. Verdaderamente es difícil reprocharle nada, dije. Mira, Biddy, hablaremos con frecuencia de estas cosas, porque vendré a menudo. No quiero dejar solo al pobre Joe. Biddy no replicó ni una sola palabra. ¿No me has oído?, pregunté. Sí, señor Pip. No me gusta que me llames señor Pip. Es de muy mal gusto, Biddy. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir?, preguntó tímidamente Biddy. Sí, le dije muy convencido. Deseo saber qué quieres decir con eso. ¿Con eso?, repitió Biddy. Hazme el favor de contestarme y de no repetir mis palabras. Antes no lo hacías. ¿Que no lo hacía?, repitió Biddy. Oh, señor Pip. Creí mejor abandonar aquel asunto. Después de dar en silencio otra vuelta por el jardín, proseguí diciendo: Mira, Biddy, he hecho una observación con respecto a la frecuencia con que me propongo venir a ver a Joe. Tú la has recibido con notorio silencio. Haz el favor, Biddy, de decirme el porqué de todo eso. ¿Y está usted seguro de que vendrá a verle con frecuencia?
preguntó Biddy, deteniéndose en el estrecho caminito del jardín y mirándome a la luz de las estrellas con sus claros y honrados ojos. Dios mío, exclamé como si a mi pesar me viese obligado a abandonar a Biddy. No hay la menor duda de que este es un lado malo de la naturaleza humana. Hazme el favor de no decirme nada más, Biddy, porque esto me disgusta mucho. Y por esta razón convincente permanecí a cierta distancia de Biddy durante la cena, y cuando me dirigí a mi cuartito me despedí de ella con tanta majestad como me fue posible, en vista de los tristes sucesos de aquel día, y con la misma frecuencia con que me sentí inquieto durante la noche, cosa que tuvo lugar cada cuarto de hora, reflexioné acerca de la maldad, de la injuria y de la injusticia de que Biddy acababa de hacerme víctima. Tenía que marcharme a primera hora de la mañana. Muy temprano salí, y sin ser visto, miré una de las ventanas de madera de la fragua. Allí permanecí varios minutos contemplando a Joe, ya dedicado a su trabajo y con el rostro radiante de salud y de fuerza, que lo hacía resplandecer como si sobre él diese el brillante sol de la larga vida que le esperaba. Adiós, querido Joe. No te limpies la mano, por Dios. Dámela ennegrecida como está. Vendré muy pronto y con frecuencia. Nunca demasiado pronto, caballero, dijo Joe, y jamás con demasiada frecuencia, Pip. Biddy me esperaba en la puerta de la cocina con un jarro de leche recién ordeñada y una rebanada de pan. Biddy, le dije, al darle la mano para despedirme, no estoy enojado, pero sí dolorido. No esté usted dolorido, dijo patéticamente. Deje que la dolorida sea yo, si he sido poco generosa. Una vez más se levantaba la bruma mientras me alejaba, y si, como supongo, me permitía ver que yo no volvería y que Biddy estaba en lo cierto, lo único que puedo decir es que tenía razón. Ok, amigos, pues este fue el capítulo 35 del libro Grandes Esperanzas. Cuéntenme qué les pareció, qué les llamó la atención de este capítulo. Sin duda un poco fúnebre, como tema central aparece la pérdida de un ser querido. Pero no solo eso, seguramente Pip albergaba otro tipo de sentimientos hacia su hermana. Claro que no son esos sentimientos que se van expresando abiertamente. Fíjense cómo Pip, ante la vivencia de esta pérdida, queda impactado. De alguna manera debe haber mucha impotencia por enterarse de la muerte de su hermana y que él no haya podido hacer nada más que abrir esa carta. Esa impotencia queda después proyectada en Biddy cuando él le pregunta por qué no le escribió antes relatándole lo que estaba pasando. A él le hubiera gustado saber que a lo mejor su hermana estaba en peligro. Al lado de esa impotencia de no poder controlar los hechos, piensa que lo que puede controlar de ahí en adelante es poder visitar a Joe más a menudo, en lugar de vivir esa pérdida y empezar con un duelo. Se siente algo perseguido, como si la forma de reparar eso que no hizo con su hermana fuera de ahí en adelante visitar a Joe con frecuencia, ir a verlo para evitarle su soledad. Él necesita que alguien le corrobore que ese deseo de reparación es lo correcto. Por eso se molesta con Biddy
cuando ésta no dice nada. Y no solo eso, sino que también en ese silencio insinúa que ella no cree en esas palabras, pero que respeta tanto a Pip que no lo va a contradecir. Eso me resulta muy interesante para analizarlo. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme en los comentarios si esto que les digo les hace sentido y tienen una opinión diferente. Y bueno, si disfrutaron de mi lectura, dejen un like, que siempre se los agradezco. Y tal vez esta semana tengamos aún más capítulos de este libro. Intentaré leerles capítulos de este libro con más frecuencia para que puedan entretenerse y relajarse un poco a lo largo de su día. Hasta aquí, su amigo de lectura en voz alta. Nos vemos.